Es un gusto poder saludarlos en esta nueva entrega de Una Voz en el Desierto. En esta oportunidad quiero referirme a celebrar la muerte. A propósito de que el 17 de este mes, la semana recién pasada, en España se autorizó o se legalizó la eutanasia y hicieron toda una presentación, toda una algarabía una vez que fue aprobada esta ley. Todos celebraban, subían los dedos, como ha pasado en otros lugares. Entiendo que en Chile también la semana recién pasada hicieron lo propio, y todos quienes auspiciaron, quienes empujaron esta ley, cuando ya es aprobada, entonces hacen grandes celebraciones, incluso hasta llanto de alegría, porque han legalizado finalmente la eutanasia. Lo propio sucede, entiendo que en Argentina, en el otro extremo de la edad, se aprobó la ley de aborto, y ahí teníamos también a las mujeres celebrando y llorando de alegría porque finalmente se había aprobado esta ley. Es interesante que quienes se autodefinen como progresistas, que son los que impulsan estas leyes, tienen una obsesión por la muerte. Y ahí lo tenemos, de cuerpo entero retratado, celebrando estas leyes. Resulta paradojal, porque las sociedades están llenas de contradicciones. Porque en el contexto que estamos viviendo, donde la pandemia se ha cobrado todo el protagonismo, con todo el desastre, con todo el dolor que ha traído, en medio de toda esta oscura escena en el mundo entero, celebran la eutanasia, celebran poder tener la libertad para matar, y de eso nos vamos a referir un poquito más adelante. Y digo que es contradictorio porque ayer nomás mostraban qué ha pasado en Israel con la llegada de la vacuna, de la Pfizer, y tenían una fiesta dentro del hospital, con alguien que era como un DJ, después está el personal sanitario celebrando, y obviamente también mostrando los primeros que han sido vacunados, y hacían una tremenda fiesta. Claro, la fiesta no era por matar ahí es la fiesta por la vida. Entonces, insisto, son las contradicciones que están siempre presentes en nuestras sociedades. Hay una película que tiene el nombre Gott en alemán, que significa Dios, y es una producción alemana. Seguramente usted la podrá ver en su propio idioma, con subtítulos seguramente, donde trata en extenso el tema de la eutanasia. Nosotros la vimos acá, la pasó la televisión estatal, y tras la película, entonces viene todo un debate, acá en este caso. En el debate había un filósofo, un teólogo protestante, estaba la presidente de la organización pro eutanasia, y entiendo que también había una psicóloga. Y era muy interesante escuchar los distintos enfoques en torno al tema. O sea, hay un hecho que hay que reconocer. La eutanasia, o esta iniciativa para permitir la muerte de quienes la desean, es un tema de carácter ético, es un tema que engendra, que suscita controversia, y llama a tener que reflexionar y, por supuesto, revisar qué argumentos tenemos en pro y en contra. Y es interesante, quizás pronto pueda usted ver esta película
para analizar todos los argumentos que ahí están vertidos, tanto en favor o en contra de la eutanasia. La película gira en torno a un hombre, más o menos entre 70 y 80 años, que ha perdido a su señora un tiempo cercano al momento que él está viviendo, y él manifiesta literalmente que no tiene ganas de vivir. Ya para él la vida se acabó y lo único que él quiere que le permitan acceder a los mecanismos de la eutanasia, que hagan una ley para que él pueda finalmente despedirse e irse. Él ha decidido morir. Ahora, las preguntas que surgen, porque es obvio, cuando alguien dice, no, yo decido, yo quiero morir, yo manifiesto mi voluntad para morir, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia con el suicidio? Porque fríamente hablando, y aquí estoy hablando fríamente, no estoy auspiciando nada, por favor, pero hablando fríamente, si alguien, insisto, como el personaje de la película y como seguramente en la vida real existen, han decidido morir, ya quieren irse, ya se han decidido morir. Hay tantos medios disponibles, tantos medios, que si desea morir, si esa es su voluntad, bueno, simplemente ocupar un medio y quitarse la vida por sus propias manos. ¿Para qué esperar que haya una ley? Y más encima, involucrar a otros en su propia decisión. Porque ustedes saben que la ley de eutanasia, en el fondo faculta, porque es así, faculta a un médico para que suministre un determinado medicamento, lo deja al alcance del enfermo, y él, en el momento que lo decida, se lo administra y la muerte se desencadena. Eso es, en términos generales, la ley de eutanasia. Pero involucra a otros y literalmente involucra a médicos que están dispuestos a hacerlo. Ahora, no sé si la ley va a obligar a cualquier médico a hacerlo. Esa es la gran pregunta que yo por lo menos no lo tengo claro. Ahora, cuando hablábamos de contradicciones, entonces habría que cambiar el juramento de Hipócrates, porque ustedes saben que los médicos, dentro de su iniciación, cuando ya comienzan a ejercer la profesión de médico, ellos realizan este juramento, y este juramento lleva el compromiso, no implícito, lleva tácitamente el compromiso de luchar por la vida, luchar porque los pacientes se mejoren, luchar por mantener la vida. Ahora, como todo está cambiando, es probable que quieran hacer alguna modificación a este juramento. Pero son los médicos los involucrados. Cuando yo veo esta ley, yo me pregunto fríamente, bueno, ¿cuál es la diferencia entre suministrarle un medicamento o accionar un arma, por ejemplo? ¿Por qué el médico no acciona un arma nomás? ¿Por qué le da el medicamento? Yo sé que es brutal lo que estoy diciendo, pero simplemente lo que quiero decir es cuál es la diferencia. Porque al final el producto es el mismo, la muerte. Es cierto, usted me va a decir, bueno, la forma no es la misma. De acuerdo. Pero cuando se trata de que un tercero se involucre en la muerte de alguien, ¿cuál es la diferencia? En la forma, al final. Yo sé que la ley ampara
que se tome un medicamento, que esa sea la vida. Ahora, ¿por qué se necesita una ley? Y aquí es donde yo entro a una de las características suya y mía, porque todos los seres humanos somos seres morales. Como seres morales, estamos y aceptamos vivir bajo códigos legales. El apóstol Pablo dice en la primera carta a Romanos que ese código legal está inscrito incluso en nuestra conciencia, más allá de que necesitemos que exista una ley específica. Estamos nosotros inscritos en nuestro código interno bajo códigos morales, o sea, aceptamos códigos morales. A eso me refiero. Somos seres morales, que puede ser perfectamente la diferencia con los animales. Como seres morales, somos responsables. Ese es un punto acá. O sea, nuestra responsabilidad nos obliga a responder ante un código legal. ¿Y por qué creo yo que hacen una ley para producir la eutanasia? Es para, de alguna manera, esconderse de la responsabilidad, para que de alguna manera los conflictos de conciencia se diluyan, para darle un aspecto más llevadero a una decisión que es similar, insisto, al suicidio. Como somos responsables, tenemos que actuar de acuerdo a nuestras valoraciones morales. Entonces, quien se quita la vida por sí mismo se evalúa distinto a que si lo hace un facultativo. Entonces, de ahí de alguna manera se diluye o se comparte la responsabilidad. Porque con toda seguridad aquí podemos ver a los médicos con bitácoras bien especiales, así como los pilotos anotan cada hora de vuelo y todo lo que fue involucrado en ese vuelo, a dónde fue, etc. Los médicos tal vez van a estar anotando o tienen que anotar, y al final uno puede decir, bueno, al piloto le pregunta cuántas horas de vuelo has tenido y él señala, llevo tantas, y al médico quizás le van a preguntar, bueno, ¿cuántos pacientes han muerto por las pastillas que le ha suministrado? Y ahí tendrá que decir también la cantidad. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con la conciencia del médico? Es la misma pregunta que vale en la conciencia de quienes le aplican el aborto a una mujer. ¿Qué pasa en su conciencia? ¿Qué pasa en su fuero interno? ¿Y qué pasa con la conciencia de aquella persona que se somete al aborto? Porque ella queda viva. En el caso de la eutanasia, bueno, el paciente, él se va. Pero en el caso del aborto vemos esta diferencia. Pero al final la pregunta es, ¿qué pasa en el fuero interno? ¿Qué pasa en la conciencia de los seres humanos involucrados? Ahora, en esta película, God, Dios, que insisto, espero pueda verla muy pronto, aparecen argumentos allá adentro. Y le preguntan a un sacerdote católico, porque es un juicio en el fondo, donde se llaman a distintas personas con distintos trasfondos para responder a preguntas de un abogado que está auspiciando la ley. Y también está aquel personaje que pide que lo dejen morir a través de la eutanasia. Entonces, el sacerdote le preguntan, y el sacerdote lanza este argumento que es probable, muchos lo han escuchado y a lo mejor lo repiten. Dijo,
Dios da la vida y Dios la quita. Ahora, ese argumento abre una cantidad de puertas que llevan en un sentido a la confusión absoluta. Porque al decir Dios da la vida y Dios la quita, una de las cosas que está haciendo y que la ley no hace, ese argumento borra la responsabilidad individual y borra el hecho que estamos viviendo bajo un mundo caído. Claro, si Dios da la vida y Dios la quita, ¿qué hacemos con aquellos que accionan armas? Aquellos terroristas que barren a multitud de gente, otros que ponen bombas, otros que se montan un auto bajo los efectos del alcohol o las drogas, otros que lisa y llanamente allanan una habitación, una casa y matan a sus moradores, otros los queman. O sea, si Dios da la vida y Dios la quita, ¿se dan cuenta de lo que significa ese argumento? El punto es que vivimos en un mundo caído. Y este mundo caído no es el diseño de Dios. Dios no nos diseñó para morir. Dios nos diseñó para vivir y vivir con Él. Pero la decisión de nuestros primeros padres de darle la espalda a Dios, de sacarnos de su vida y introducir con eso el pecado, creó otras condiciones donde, bajo este mundo caído, el pecado tiene su concurso, la voluntad del pecador tiene su concurso y el príncipe de las tinieblas tiene también su participación. Entonces, lo que hay que tener muy, muy claro es cuáles son los ámbitos. Vivimos en un mundo caído. Dios no accionó el gatillo. Dios no prendió la bomba. Dios no iba al volante, sino que fue un asesino, fue un terrorista y fue un desquiciado, un irresponsable quien lo hizo. Entonces ese argumento de que Dios da la vida y Dios la quita no cabe aquí. No cabe aquí. Porque, si bien es cierto, la voluntad de Dios es soberana, no es la única voluntad. Y Dios, bajo su prerrogativa en absoluta autonomía, tiene la opción de dejar que las consecuencias lógicas y naturales de la voluntad humana de un mundo caído hagan su ejercicio, se manifiesten. Así que cuidado con eso, de que Dios da la vida y Dios la quita. Ahora, el punto es de ese argumento, o la pregunta para ese argumento es, bueno, ¿qué lugar le damos a la ciencia? ¿Qué lugar tiene la medicina dentro de ese esquema? Dios da la vida y Dios la quita. Porque si Dios da la vida y Dios la quita, suministrarle un medicamento a un enfermo es ir contra los designios de Dios, tal vez. Y hay mucha gente que cree eso. Y ha dejado morir a sus hijos bajo ese principio, cuando la suministración del antibiótico había resuelto todo el asunto. Entonces,
¿Qué lugar le damos a la ciencia médica, a la farmacéutica? Ahora mismo, ¿qué lugar le damos a quienes han producido la vacuna, quienes la están suministrando y lo están haciendo porque quieren que la gente viva? Y contrario a esta ley de eutanasia, ojo, los primeros suministrados, los primeros favorecidos por esta vacuna son la gente mayor. Esa gente que la ley está diciendo que mueran, que pidan morir. Ahora, ¿cuántos de esos que han firmado, han luchado porque esta ley sea una realidad? ¿Cuántos de estos legisladores en su momento van a pedir la eutanasia? Esa es la gran pregunta. Pero bueno, ¿qué lugar le damos a la medicina? Entonces ahí vemos lo que muchos no entienden. Es que Dios es el Señor de todo, de toda su creación. Dios hizo lo que hizo, el mundo entero, el universo entero, a usted y a mí. Pero dentro de esa creación están los recursos puestos por Dios. Y es la inteligencia humana, es la capacidad del hombre, la que ha luchado con los recursos, con los medios que ahí están, para hacerle frente a las enfermedades, hacerle frente a las calamidades y poder luchar y mantener la vida. El desarrollo de la ciencia médica es incuestionable. Y hoy día mismo, producto de esta pandemia, aquellos que están luchando, aquellos que están trabajando duro para mantener la vida de cuánta gente en las UCI de todo el mundo, esa gente muestra ese espacio que Dios dejó, que Dios nos dio para luchar por la vida. Entonces, no piense que es Dios o la medicina. Es todo junto, porque Dios creó todo. Creó la capacidad, creó la inteligencia, creó los recursos. Ahora, el hombre, como es un ser moral y responsable, actúa de acuerdo a esas facultades. Y no es un misterio que así como puede luchar para preservar vida, también crea armas, instrumentos o medicamentos para matar a otros. Como ha pasado en la historia reciente o pasada de Rusia, que han adquirido una capacidad para envenenar a quienes piensan distinto. Es el ser moral, responsable, el ser humano, que ocupa los recursos que tiene para luchar por la vida o para causar la muerte. Ese es el cuadro de la eutanasia. Ahora, yo sé que el asunto es complejo. Yo recuerdo un profesor que tuve, un hombre ya mayor, en el Instituto Teológico, cuando estudiábamos el tema de la ética, cuando llegábamos a los puntos álgidos, como es la eutanasia, bueno, el tema del aborto, y él mismo nos dijo que había firmado o había dicho a sus familiares que en caso, bueno, ya con la edad que él tenía, en caso de que en algún momento él necesite ser auxiliado por máquinas, que eso él no lo quiere. Era su voluntad, era su deseo. O sea, quiere prescindir de la ayuda médica. Ahora,
y voy terminando. No voy a resolver el punto. Pero dentro de esta película GOT, a mi modo de ver, hay un gran vacío que no lo abordaron. Y que es la pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? Ahí no está. Porque este hombre, que está con más de entre 70 y 80 años, yo le digo, que es cierto, pasó por una viudez, y él en ese momento dice, yo no tengo ganas de vivir, sin tener ninguna enfermedad, nada declarado por lo menos en la película, era para preguntarle, bueno, señor, ¿cuál es el sentido de la vida para usted? Porque ahí tenemos a un personaje 100% egoísta. ¿Y cómo se conoce el egoísmo? El egoísmo se conoce cuando alguien no tiene para quién vivir. Porque el sentido de la vida es eso, tener alguien para quien vivir. Y ahí, bueno, no estaba, pero habría sido interesante que hubiese participado Viktor Frankl, el psiquiatra austriaco judío que sobrevivió al Holocausto. Él escribió muchos libros. El hombre en busca de sentido. Búsquelo si quiere el libro. Y ahí usted va a encontrar cómo él descubrió que aquellos que lucharon, aguantaron y lograron ver la luz después del Holocausto, a pesar del Holocausto, que ellos se salvaron del Holocausto, pero aquellas personas que fueron capaces de aguantar todo eso, él dice fue porque tenían la voluntad de sentido. O sea, había alguien para quien vivir, algo fuera de ellos mismos que los esperaba y que les daba la voluntad de vivir. Y él hizo toda una forma de aconsejamiento, de tratamiento de sus pacientes a través de lo conocido como la logoterapia. Entonces, ahí hay ejemplos de gente que luchó, porque tenía alguien para quien vivir. Y al mismo tiempo él dijo que aquellos que no lo tuvieron, como fue el caso de dos, dice él, que un día decidieron a que no había ninguna esperanza, no había nada que los mantuviera vivos, no hubo ninguna fuerza, no hubo nada que los hizo cambiar, y al cabo de una semana esas personas fallecieron. Entonces, este hombre que está en la película de GOT, la pregunta es, o no se trató en la película, ¿cuál es el sentido de la vida? O sea, un hombre que entre 70 y 80 años tiene todas las facultades, está sano, ha tenido sus pérdidas, ¿verdad?, pero desea morir porque ya la vida carece de sentido. Podría haber sido una buena sugerencia, vaya y involúcrese en una empresa para sembrar árboles. Involúcrese en una organización que atienda a gente vulnerable, a gente pobre. O vaya a un hogar de ancianos, usted está mejor, y vaya a atender, vaya a cuidar. Involúcrese en una actividad donde tenga que vivir para otros. Y cuando eso pase, seguramente los deseos de morir se habrían terminado. El sentido de la vida. El gran ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso muestra la razón para vivir. Y que en el caso de Cristo no fue solamente una razón o una causa por la cual vivir, sino que Él tuvo una causa por la cual morir. Y Él se ofreció, entregó su vida por otros. Él encontró, o Él tuvo, mejor dicho, un sentido de su vida desde el mismo momento de su encarnación. Cuando Cristo murió, Dios no celebró su muerte, como lo hacen los legisladores
celebrando y saltando porque se autorizó la muerte o cuando se legaliza el aborto. No, Dios no hizo eso. Incluso en ese momento cuando Cristo moría, todo se cubrió de oscuridad. Fue un momento triste, doloroso, porque la muerte no es un chiste. No es para celebrarla y no es para reírse. Gracias por su tiempo, espero sus reacciones y si es de su interés, puede escribirme, poner abajo del video su calificación y también, si es su deseo, puede ir a la tienda de Amazon a través del link que está abajo y adquirir mi libro Maravillosamente Escondido. Ha sido una alegría poder estar con ustedes. Les deseo una linda semana, una semana de Navidad donde podemos realmente celebrar con todo sentido el regalo del nacimiento de Cristo, que fue para morir en la cruz en nuestro lugar. Que tengan un muy, pero muy buen tiempo.